con la grabación. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda clase del curso Lo Esencial del Liberalismo, curso organizado por el Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre. Mi nombre es Matías Ilivitsky, soy el Managing Director del Centro Friedman Hayek y tengo el gusto de darle la bienvenida esta tarde al Academic Director del Centro Friedman Hayek, el doctor Gabriel Zanotti. Buenas tardes, Gabriel, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? El doctor Zanotti está a cargo de esta segunda clase de este curso que recorre los principales fundamentos y exponentes intelectuales del pensamiento liberal. La clase de hoy se llama Rawls, Nozick y Hayek sobre propiedad y distribución del ingreso. Voy a hacer una muy breve presentación del doctor Zanotti, que tiene una vasta trayectoria intelectual y profesional. El doctor Zanotti ha sido profesor titular de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, profesor de Filosofía de las Ciencias en UNSTA, en la Universidad del SEMA es profesor de Lógica y Filosofía de las Ciencias. Ha sido también titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Máster en Economía y Ciencias Políticas de SEADE, y sus libros de especialidad son Popper, Búsqueda con Esperanza, Epistemología de la Economía, El método de la economía política, Fundamentos filosóficos y epistemológicos de la praxeología, hacia una hermenéutica realista, la economía de la acción humana, Crisis de la razón y crisis de la democracia, además de artículos especializados. Además de todo esto, el doctor Zanotti también es miembro académico de número de la Academia Nacional de Educación de la Argentina. Así que realmente un gusto escucharte esta tarde, Gabriel. Mientras siguen llegando más asistentes a esta segunda clase del curso, ya estamos casi por los 400. Te doy la palabra para dar inicio al curso y les doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Y bien, vamos a seguir entonces con estos puntos sobre lo esencial del liberalismo, ¿no? Como habrán visto, el curso lo comenzó Enrique Aguilar la vez pasada, hablando de clásicos esenciales como John Locke, Montesquieu, a eso habría que agregar Tocqueville y los constitucionalistas norteamericanos, ¿no? Como la historia básica del liberalismo político. Recuerden, fíjense que si abren el programa, sobre el tema de los constitucionalistas norteamericanos, ya hay una clase específica el martes 12 de septiembre a cargo de Constanza Massina, ¿no? Así que en ese sentido la historia habitual del liberalismo político está bien cubierta en este curso, aparte de la escuela escocesa, de los aportes de Hannah Arendt, de los aportes del Common Law británico y especialmente Hayek y Bruno Leoni, etcétera, etcétera. Ahora, en en el siglo XX, o mejor dicho, se podría decir que a partir de 1971, ¿no? La filosofía política en el mundo da un giro especial, sobre todo por un giro que tiene la filosofía política norteamericana, que es lo que habitualmente se llama el neocontractualismo norteamericano. O sea, hay tres autores que de alguna manera reiteran el contractualismo clásico. Esperen que antes de seguir hablando, ¿no? Voy a compartir una presentación. Ahí está. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, les estaba diciendo, a partir de 1871, en 1971, 1871 es Karl Menger y Principio de Economía, ¿eh? Así que me tengo que ir 100 años adelante. En 1971, John Rawls publica A Theory of Justice, que es como una especie de continuación de Rousseau, ¿no? De renovación del neocontractualismo de Rousseau de alguna manera, ¿no? Todo esto se discute. En 1974 surge el famoso libro de Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, que en principio es una respuesta
a John Rawls, pero vamos a ver que también es una respuesta al anarcocapitalismo. Y en 1975 el libro de James Buchanan, The Limits of Liberty, que de alguna manera tiene una base más hobbesiana con una derivación en el liberalismo político. ¿Y cómo se introduce Hayek en esto? Bueno, yo lo introduzco habitualmente tratando de explicar cuáles son las colaboraciones de Hayek a una especie de nueva redacción de una Constitución Federal norteamericana en la cual estos debates de alguna manera podrían ser superados. Entonces, para ser sintéticos, lo que tenemos acá es un neocontractualismo. John Rawls renovando a Rousseau, Nozick renovando a John Locke, Buchanan renovando a Hobbes, Hayek ahí en el medio, ¿no? Y esto fue un punto de inflexión muy importante de la filosofía política, porque además acá la filosofía política tiene una característica muy importante, que es cómo la filosofía política en la justificación del Estado adopta ciertas terminologías y ciertas cuestiones que vienen de la economía, ¿no? Todo el tema de teoría de los juegos, la acción racional, el debate sobre los bienes públicos, todo eso se incorpora a este tipo de filosofía política, incluso a partir de James Buchanan en adelante, por el tema del public choice y las aportes de Hayek, se habla de economía política constitucional. Así que de alguna manera los límites clásicos entre ciencia política y filosofía política y economía que había antes de los 70 en nuestros autores, yo diría que afortunadamente son límites que se hacen cada vez más difíciles de establecer. Afortunadamente, ¿no? Bien. Eh, ok, entonces este es el contexto que les puedo dar de este debate. Bueno, comencemos con lo que en algunos ambientes libertarios es el malo de la película, pero yo nunca puedo explicar a alguien presentándolo como el malo de la película, ¿no? Porque yo trato siempre de que los autores que explico tengan sentido. Es más, creo que no los podría explicar si no tuvieran pleno sentido, si no fueran autores importantes, a pesar de que no coincidamos con él. Pero vuelvo a decir, él es el malo de la película en los ambientes libertarios, pero en otros ambientes es el héroe total, ¿no? Sobre todo a partir de los 70, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia de John Rawls? La importancia de John Rawls, sintetizando, es que mantiene el liberalismo político de la Constitución norteamericana. Tengan en cuenta que el mundo ha cambiado mucho. John Rawls hoy es un conservador, ¿no? Al lado de lo que se ha vuelto cierta vertiente de izquierda de la filosofía política norteamericana. El rescate que hace John Rawls del liberalismo político y de la Constitución norteamericana en la defensa de las libertades individuales lo convierte casi hoy en un conservador. Incluso tengan en cuenta que después de este libro, que es el que vamos a comentar, él en 1993 saca otro libro clásico que se llama Political Liberalism, y en 1999 otro libro hoy clásico que se llama The Law of the People. Bien. El motivo por el cual tiene por decirlo de modo sencillo, un relativo enfrentamiento con los libertarios es el tema de la redistribución de ingresos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero hay una influencia de Kant, con el cual no quiero kantizarlos, y además ya sé que ustedes tienen diversos backgrounds sobre lo que Kant quiso decir o no. Algunos posiblemente sea la primera vez que lo vieron, otros estarán hartos de escuchar hablar de Kant. Bien, el asunto es que Kant, el gran filósofo iluminista del siglo XVIII, eh, este, eh, tiene una concepción de la vida social donde la igualdad en dignidad humana es muy importante. La dignidad humana en Kant es la dignidad de seres racionales que son capaces de ordenarse a sí mismos la ley moral. La clave de la racionalidad es, para Kant, eh, es la visualización de la ley moral y el ordenársela a uno mismo, no obedecerla por un mandato externo de temor o castigo, sino por un imperativo categórico que surge, ¿no? de la conciencia intelectual de la moralidad. Bien, entonces en ese sentido, igualdad, ¿ok? Una igualdad que se presupone también en el liberalismo clásico, que tiene que ver con la igualdad ante la ley, ¿no? Eh,
En Kant no hay tampoco metafísica escolástica para aquellos que gusten del famoso tema de los fundamentos escolásticos del liberalismo político o de la economía de mercado. Esto en Kant ya no está por sus disidencias con la ontología de la ley natural y la escolástica clásica. ¿Ok? Y lo que hay es un replanteo, ¿no?, de la situación original de la cual hablan los autores clásicos como Hobbes y Locke, ¿no?, y Rousseau. O sea, una situación original previa al surgimiento del government, que como muy bien aclaró Enrique la vez pasada, no es un pacto de unión previo, no hay pacto, pero en este autor podríamos decir que supongamos que estamos todos tratando de renovar el pacto político. El ejemplo que voy a dar yo no es de Rawls, afortunadamente para Rawls, o sea, supongamos que como hay en muchas películas futuristas, eh, nos vamos en una nave espacial a otro planeta. En la nave espacial no hay problemas políticos porque hemos hecho una especie de pacto de que hay una especie de reglamento militar y hay un capitán, pero apenas descendemos en el planeta, somos todos libres e iguales en sentido kantiano, ¿no? Somos todos iguales en dignidad y tenemos que reconsiderar cuál va a ser nuestro pacto político originario. Esa es la situación original, ¿no? Eh, la preocupación de Rawls es mantener la igualdad de nuestra igual dignidad, ¿está? Y entonces él sostiene que en este renovado pacto político va a haber un velo de ignorancia. ¿Qué quiere decir? Un velo de ignorancia sobre las capacidades con las cuales cada uno se incorpore al pacto político. Por ejemplo, Matías, supongamos que es un excelente pianista, supongamos que está Messi en la nave espacial, que ya sabemos que es un excelente futbolista. Está Gabriel, pobre, que lo único que puede hacer es dar clases sobre Raúl Sinowsi, que no va a ganar nada, obviamente, pero bueno, el asunto es que tenemos capacidades diferentes, pero para la deducción de los principios de justicia del pacto político, esas capacidades se colocan en un velo de ignorancia, o sea, no son relevantes para el pacto político porque lo único relevante es nuestra igual dignidad. O sea, Matías, lamento decirte, aunque vos seas un experto pianista, eso no es relevante para el pacto político. No sé por qué se ríe Matías, parece que no lo es. Bueno, ok. Entonces, ¿cuáles son los dos principios deducidos entonces a partir de esta suposición? El primero, donde John Rawls absorbe todo el liberalismo clásico anglosajón y el de la Constitución norteamericana, es un principio de igual libertad. Se presuponen la libertad religiosa, la libertad de expresión y el igual derecho a la participación en la vida política. Y acá viene el segundo principio, que es el que genera el horror para los libertarios, ¿no? El segundo principio es que las diferentes capacidades que tengamos son arbitrarias desde un punto de vista moral, excepto que haya un sistema por el cual el pacto político compense a los que están peor distribuidos en la lotería natural de recursos. Entonces, supongamos, como hemos dado el ejemplo de que yo soy el que está menos favorecido por la lotería natural de recursos y capacidades individuales, soy el que va a ganar menos en el pacto político desde el punto de vista de los ingresos, ¿no? Pero entonces el principio de diferencia implica que aquellos que estén mejor favorecidos por la lotería natural de recursos van a compensarme a mí, que soy el menos favorecido, vía arreglos institucionales que Rawls da ya por conocidos, como es una redistribución de ingresos con un impuesto progresivo a la renta, etcétera, etcétera. Claro, los libertarios se enojan mucho frente a esto, porque esto implicaría la negación de un derecho natural de propiedad, como hay en Rothbard, como hay en Ayn Rand, como hay en Nozick, ¿no? Y que es un derecho más o menos absoluto, dependiendo de cada autor, pero tengan en cuenta que en todos estos autores hay como una supervivencia de algo del derecho natural, de un derecho que la persona tiene por ser tal a su propia persona, a la propiedad. Pero es que esto Rawls lo niega porque sus principios filosóficos no le permiten afirmar un derecho natural de propiedad. Lo que le permiten afirmar sus derechos, sus principios filosóficos es solamente una situación original donde lo único relevante es la igual dignidad y por lo tanto para que esa igualdad se mantenga, este principio es coherente dadas las premisas. ¿Tá? O sea, de alguna manera, nuestra situación en la sociedad política posterior al pacto tiene que seguir siendo igual.
¿no? Obviamente, Rawls no ignora que la igualdad real de ingresos es imposible, pero entonces coloca este principio como de compensación que él llama principio de diferencia. Por supuesto, él cita ahí el óptimo de Pareto, etcétera, etcétera. O sea, ya les dije que son filósofos políticos que manejan economía, ya sea la economía neoclásica no austríaca, ya sea una combinación de economía de Chicago y public choice, como es el caso de James Buchanan, ya sea algo de escuela austríaca, como es el caso de Nozick, pero todos estos autores manejan teoría económica. Bien, este párrafo que coloco ahí está en un premonitorio artículo de John Rawls en 1967 que se llama Justicia Distributiva, donde adelanta todas estas cuestiones. Bien, ok, entonces, como les dije, no hay un derecho originario de propiedad, está ni escolástico, ni objetivista, ni rothbardiano, tampoco habría un derecho natural, perdón, eso es una contradicción, tampoco habría un derecho fundamentado en la utilidad, está porque es un autor que no procede de manera utilitarista, sino que procede de manera deductiva a partir de los principios de la situación original. Y John Rawls no ignora que esto puede ser compatible con un determinado grado o nivel del mercado que proporcione los recursos para que el principio de diferencia sea satisfecho. Así que lo que Rawls propone es compatible en cierta medida con una economía de mercado, pero con una redistribución de ingresos en la parte de distribución, ¿no? Bien. Es un autor que ha influido mucho. Felipe González pensaba así, aunque les parezca extraño, el mismo Alfonsín en 1983 lo citaba a John Rawls, y para él los liberales eran Nozick, ¿no? Este, Así que es un autor que en ese sentido ha influido mucho y ha logrado ser como una especie de justificación intelectual de la redistribución de ingresos que ya se practicaba, ¿no? Bien. De igual manera, perdónenme la analogía, que Keynes fue, ¿no?, una justificación intelectual de una emisión monetaria que ya se practicaba, ¿no? Bien. Eh, ok. Así las cosas, no es extraño que cuando Robert Nozick, que era su colega ahí en el departamento de filosofía en Harvard, ¿no? Es más, sus escritorios estaban muy, muy cercanos, ¿no? Eh, no es extraño que cuando Robert Nozick escribe Anarchist and Utopia, cuya segunda parte del libro es una respuesta a John Rawls, esto tiene mucha relevancia en el debate en ese momento, ¿no? En el debate filosófico-político norteamericano. Pero tengamos en cuenta, no me voy a detener en este punto, que en primer lugar, John Rawls es un intento de respuesta al anarcocapitalismo. O sea, para perdón, discúlpenme, para Robert Nozick, ¿no? Matías, si me confundo de autor, vos avísame. Para Robert Nozick, la situación original es la situación de libre competencia de empresas de protección de derechos, como está en el esquema anarcocapitalista. Lo que ocurre es que Robert Nozick sostiene que, dada la naturaleza de esas empresas de protección de derechos, o sea, dado que pueden recurrir a la violencia para defender a sus propios clientes, entonces va a haber una tendencia al monopolio natural, una tendencia a un monopolio natural de una empresa de protección de derechos, que es una especie de excepción a la no tendencia al monopolio en el libre mercado que sostiene la escuela austríaca, ¿no? Y de ahí el surgimiento primero del Estado ultramínimo y luego del Estado mínimo, ¿no? Pero en ese Estado mínimo, lo único que el Estado hace es seguridad, porque se ha convertido como una especie de gran empresa monopólica de los servicios de seguridad. Y acá viene la segunda parte de Robert Nozick, en la cual se han basado muchas otras corrientes libertarias. Robert Nozick afirma un derecho absoluto a la propiedad. O sea, acá piensan muy diferente. Lo que para John Rawls es blanco, para Robert Nozick es negro y viceversa, ¿no? O sea, él sostiene las personas merecen, atención con esta palabra, sus natural assets, que es la expresión inglesa que utilizan los dos, ¿no? O sea, sus capacidades naturales o recursos naturales, cuidado, recursos naturales no en el sentido económico, sino en el sentido de capacidades de acción, ¿no? Eh, las personas las merecen. ¿Ven? Acá hay una extensión de la famosa teoría de la propiedad de John Locke, pero una extensión, o sea, la propiedad y totalmente justa y totalmente merecida es a la propia persona y a las capacidades de acción en el marco social que nuestra persona tiene.
¿no? Y por lo tanto, todo lo que deriva vía sistema de mercado de estas natural assets también es justo, ¿no? O sea, si son justas nuestras diferencias naturales, ¿no? Las diferencias de ingresos, de rentas y de patrimonios en el mercado libre son justas también porque derivan de ahí, ¿no? Eh, Como ustedes pueden ver, mayor diferencia en cuanto al modo de pensar no podría haber. Hay una radical diferencia en la concepción de la propiedad. En John Rawls no hay derecho de propiedad, ni siquiera utilitarista, ¿no? En cambio, en Robert Nozick el derecho de propiedad es cuasi absoluta porque es la misma persona y sus capacidades naturales. Eh, no se extrañen tanto de que en John Rawls no haya derecho natural, porque hay autores liberales en los cuales tampoco hay derecho natural. Mises, Rothbard y James Buchanan no hay derecho natural, no hay un naturalismo. Lo que ocurre es que las soluciones de ellos terminan justificando de manera relativamente utilitaria la propiedad privada. En John Rawls no hay justificación utilitaria de la economía de mercado. La economía de mercado es un sistema que en la medida que sea compatible con el principio de diferencia, entonces puede llegar a ser aceptado, ¿no? Por lo tanto, toda redistribución de ingresos sería radicalmente injusta. Entonces, cuando Matías dé sus grandes conciertos por el mundo y gane millones y millones de dólares, no por eso va a estar obligado a un principio por el cual se redistribuya al pobre Gabriel que dando clases de Platón y Aristóteles no gana nada. ¿Okay? Así que ese va a ser el, el punto, ¿no? Y Messi tampoco va a estar obligado a que le graben sus ganancias con ingresos, etcétera, etcétera. Y Ludwig von Messis tampoco, ¿no? Que es el gran héroe futbolístico de los libertarios. Bien, ok. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, acá, ¿no? Nozick tiene dos debates. Primero con los ultra anarcocapitalistas, ¿no? Y luego con los partidarios de la redistribución de ingresos. Eh, Rothbard le responde algo, no sé, si quieren vemos eso en la parte de las preguntas. Si bien tengan en cuenta que Rothbard siguió escribiendo, pero Nozick, después de escribir este libro, no se dedica más a filosofía política, deja el tema, así que deja cosas sin responder, se dedica a otras cuestiones. Eh, Bien, James Buchanan, cuando escribe en 1975, llega a conclusiones que tratan de superar un poquito el debate. ¿Cómo lo hace? Primero tengan en cuenta que James Buchanan ya venía escribiendo acerca de la famosa teoría del public choice, o sea, de las fallas en la gestión de las decisiones públicas, ¿no? O sea, James Buchanan ya había escrito sobre el tema de los bienes públicos, su distribución, y el public choice era toda una teoría que explicaba cuáles son los límites de las decisiones públicas, las ineficiencias de las decisiones públicas y cómo las decisiones públicas tenían que concentrarse de alguna manera en el ordenamiento constitucional. Entonces, y utilizando una economía convencional, neoclásica, relativamente chicagense, ¿ok? Con todo lo que la economía a partir de los 50 había progresado en cuanto al tema de los bienes públicos, etc. Entonces, James Buchanan, en este libro que se llama los límites de la libertad, eh, eh, sostiene algo similar en cuanto que, de igual manera que Rawls y Nozick, hay también una posición original preestatal. Y en James Buchanan es muy claro que hay una situación original pre-pacto constitucional. Desde luego son situaciones hipotéticas, ¿eh? Si bien, o sea, son como modelos hipotéticos, son como, sí, modelos de trabajo, supuestos para tratar de justificar el orden social. Si bien los tres autores, sobre todo Rawls y Buchanan, llegado el caso, aclaran que ellos están escribiendo suponiendo la historia de los Estados Unidos, ¿eh? Quiero hacer esta aclaración. Bien, entonces, ¿en qué consiste la situación original para Buchanan? Es una situación original hipotéticamente bélica, y es acá donde hay un parecido
a Hobbes, un cierto parecido. ¿En qué sentido? En que supongamos que en el tema de los ingresos hemos estado peleando los unos con los otros desde un punto de vista bélico, ¿no? Eh, que ha habido una guerra, pero en determinado momento, por teoría de los juegos y la racionalidad, entendida en un sentido neoclásico, las personas advierten que eso es un juego de suma negativo y que tienen que pasar a un juego de suma positivo por medio del libre comercio, o sea, tienen que pactar de alguna manera ciertos derechos de propiedad y pasar al libre comercio para evitar los costos de la situación bélica, ¿no? Eso de alguna manera ya es una situación originaria de una situación original de pacto político, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Eh, ahí Buchanan toma el tema del velo de ignorancia, del cual habla John Rawls, pero lo reelabora. Para James Buchanan, el velo de ignorancia es del momento presente para adelante. Hay algo similar a Hume acá. Después, si quieren, volvemos al tema. ¿Qué quiere decir esto? Que consideramos que la distribución original de ingresos con la cual llegamos a esta situación original eh, la vamos a considerar irrelevante del momento presente para adelante. O sea, ya no vamos a cuestionar la situación pasada. Entonces, si Matías peleó mejor que yo y llega con una enorme cantidad de recursos, entonces nada de eso se va a debatir, va a haber un pacto de olvido del pasado, ¿no? Y de tener en cuenta que esas diferencias de ingresos van a ser relevantes del momento presente para adelante, las vamos a considerar de alguna manera justas, no por un derecho natural, sino por un pacto relativamente utilitario, ¿no? ¿Y cómo surge el Estado? ¿No? Acá, con la palabra state, ¿no? ¿Cómo surge el Estado? El Estado surge como una especie de opción en la cual todos estamos adhiriendo para evitar que el pacto político se desafecte y se vuelva a la situación anterior. O sea, supongamos que somos 100 y los 100 estamos libremente comerciando, respetando nuestro libre comercio y la propiedad privada que hemos pactado, pero supongamos que uno de los 100 descubre, perdón, que si él pudiera hurtar a todos los demás su propiedad sin ofrecer nada a cambio, entonces obtendría una ganancia mayor. Vamos a suponer que hay dos personas que llegan a esa conclusión o tres personas, entonces el pacto originario comenzaría a desafectarse y entonces los demás, para evitar esa situación, llamamos al 101. O sea, llamamos a alguien, ¿no?, encargado de un enforcement, de evitar que las personas roben o hurten, ¿no? Bien, ese sería como el 101, el número lo estoy colocando yo. Ese sería el state en el sentido del enforcement, ¿no? Al cual todos adheriríamos para garantizar ese pacto de libre comercio, ¿no? Y ahí sería como un primer pacto constitucional, ¿no? Eh, ¿Por qué su primer pacto constitucional? Ahí la figura que aparece es la de Tocqueville, porque es un autor que sigue inspirando mucho todos estos debates, porque acá aparece de vuelta las teorías que él ya había manejado de public choice. O sea, en una especie de segundo pacto constitucional se va a imponer una regla de descentralización sobre bienes públicos. O sea, el primer bien público es la Constitución, ¿no? En un sentido, si ustedes quieren, norteamericano del término, ¿no? Pero los otros bienes públicos no estarían prohibidos, bienes públicos con respecto a educación, salud o seguridad social, sino que estarían admitidos a nivel municipal, por eso la figura de Tocqueville, con una regla de descentralización y con una regla de financiamiento de esos bienes públicos por parte de por parte de los miembros del municipio, ¿no? No taxation without representation. Okay. Esta es una situación que que James Buchanan acepta, ¿no?, como parte del pacto constitucional, y por eso fíjense que es un liberal clásico por parte del gobierno federal, pero aceptaría ciertas intervenciones de los gobiernos municipales, igual que Tocqueville, igual que Hayek.
Ya vamos a ver, ¿no? Así que de alguna manera, entre este debate entre Rawls y Nozick, James Buchanan se presenta como en una situación intermedia. Hay que ver cómo cada uno de ustedes quiere considerar esto, como una situación intermedia o superadora, ¿no? Depende. Eh, y por eso acá introduje como punto de intento de superación de debate a Friedrich Hayek, quien llega a una conclusión prácticamente igual que la de James Buchanan, pero de una manera diferente. O sea, el libro Lawless, Legislation and Liberty no es un libro de pacto político, ¿no? No es un libro de situaciones hipotéticas, es un libro, como ustedes saben, histórico, porque en Hayek su modo de pensar es evolutivo, o sea, es la evolución del common law británico, la evolución de las libertades individuales y de las garantías procesales, ¿no? Y en esa evolución, como él ya había dicho en 1960 en el libro Los Fundamentos de la Libertad, que en realidad se llamaba The Constitution of Liberty, ahí surge el aporte norteamericano, ¿no? Después de la evolución del common law británico, como una especie de pacto constitucional para la garantía de las libertades individuales. Hayek en ese sentido siempre se mantuvo muy clásico, siempre defendió lo que él llamó el aporte norteamericano y que yo recuerde no se introdujo en el famoso debate entre federalistas y antifederalistas. Bien, entonces en el libro 2 de Derecho, Legislación y Libertad, que comienza, si mal no recuerdo, el primer libro es del 79, en el volumen 2, ¿no? Ahí en este volumen 2 hay dos cuestiones. Primero, el famoso tema del rechazo a la justicia social, entendida como la redistribución de ingresos desde el gobierno federal, ¿no? Eso él lo rechaza. Sin embargo, al mismo tiempo, acepta que puede haber bienes públicos en materia de educación o salud y que esos bienes públicos estén provistos por el gobierno municipal. Desde luego, acá los libertarios lo van a criticar mucho, como de hecho ya se hizo, muchos rothbarianos han criticado a Hayek por esto, Anthony de Jacet tiene un libro que se llama Against Politics, donde lo critica severamente a Hayek por esto, pero bueno, depende de dónde quieren ubicarse, ¿sí? Para un libertario anarcocapitalista esto sería demasiada intervención, para un Nozick esto sería demasiado, aunque Nozick nunca se metió con Hayek. Eh, pero para un John Rawls esto sería ultraconservador. ¿Por qué? Porque lo que está prohibido constitucionalmente en este esquema es la redistribución de ingresos a nivel federal. O sea, para que nos ubiquemos, lo que está en la situación política concreta, lo que está proponiendo Hayek es contrario al Estado-providencia de Europa y al welfare state norteamericano, ¿no? Restringe la provisión de bienes públicos a gobiernos municipales, a su vez con severas normas. Esto es, esta distribución de bienes públicos por parte de los gobiernos municipales eh, no deben ser monopólicas, no deben ser financiadas con impuestos progresivos a la renta, no deben ser financiadas con impuestos que no correspondan a los miembros locales del municipio, no deben ser financiados con emisión monetaria, o sea, debe haber, se debe eliminar el curso forzoso, etcétera, etcétera. Pero además lo más interesante es que estas reglas, estos no, deben ser elevados a nivel federal, que es lo mismo que pedía Buchanan. O sea, que hubiera restricciones al gasto a nivel federal, o sea, que la Constitución Federal prohibiera que los municipios pudieran emitir bienes públicos violando esas reglas. ¿Ok? Lo cual es suficientemente anti-Rawls. O sea, a los libertarios les podrá parecer mucho, pero a los partidarios de John Rawls esto les parece un ultraliberalismo, ¿no? Por eso los diversos enfoques y las diversas opiniones y las diversas interpretaciones que hay del pensamiento de Hayek en este punto, ¿no? Bien, o sea, por eso vuelvo a decirles a las filosofías políticas partidarias de la redistribución de ingresos, Hayek quedó como una especie de liberal absoluto, pero para Rothbard y Nozick y etcétera, quedó como alguien un poquito más generoso en estos temas.
Y esto tiene que ver con un tema muy, muy filosófico-político, que es que en estos autores la noción de propiedad es diferente, ¿no? Les guste o no, no hay un pensamiento unívoco en el liberalismo clásico sobre el tema de propiedad, que sin embargo es tan importante, ¿no? Eh, eh, o sea, de alguna manera en Hayek y en Buchanan hay una negación de un derecho natural absoluto de propiedad. ¿Está? Un Robert Nozick podría decir lo mismo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que las filosofías políticas al lado de la noción de propiedad son diferentes, ¿no? En, en Rothbard, el principio de no agresión tiene que ver con una persona que es propiedad de sí misma y por lo tanto a la cual no se la puede invadir físicamente, y ese es el derecho de propiedad, que es un derecho de propiedad absoluto, ¿no? En Robert Nozick hay algo muy similar, ¿no? Hay un principio deontológico, un deber ser absoluto de respetar los natural assets de cada individuo. En Ayn Rand hay algo muy similar por el lado de una renovada justificación aristotélica de los derechos que le corresponden a la propia persona. Dije renovada porque obviamente Aristóteles no estaba pensando en eso, ¿no? Valga la aclaración, pero si quieren la profundizamos. Eh, pero miren que en John Stuart Mill el derecho de propiedad no estaba, en Hayek no hay derecho natural de propiedad, hay una evolución del common law. O sea, hay algo que no es ni positivismo jurídico ni derecho natural, es sencillamente el reconocimiento de una evolución del common law en función de las defensas de las libertades individuales. Eso sí podría ser compatible con el derecho natural, pero no es algo que Hayek diga. ¿Ok? En Mises tampoco hay derecho natural de propiedad, hay un rechazo a la teoría del derecho natural, lo que hay es un utilitarismo de reglas, o sea, el derecho de propiedad está fundamentado como algo que siempre es útil para la realización del cálculo económico, ¿no? Pero no surgiría de una noción de derecho natural. Pero claro, no deriva de ninguna manera en un socialismo porque es un utilitarismo de reglas donde la propiedad fundamentada utilitariamente es siempre útil, sobre la base de una economía política, atención con esto, que juega un papel esencial en la fundamentación del liberalismo político de von Mises, ¿no? O sea, la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo funciona como un fundamento esencial del derecho natural, perdón, del derecho utilitario de propiedad que von Mises reconoce en sus libros, por ejemplo, Liberalismo de 1927. Aunque yo opino, pero esto no es que lo digan Mises y Hayek, esto lo digo yo y por lo tanto cualquiera me puede hacer la broma de que a Mises y Hayek lo tienen totalmente despreocupados de lo que yo pueda decir y tienen toda la razón. Yo creo que hay una fundamentación un poquito más absoluta de las libertades individuales en Mises y en Hayek, porque en última instancia son autores neocantianos para los cuales la defensa ética de la libertad individual es como una especie de imperativo categórico kantiano. O sea, cuando Mises habla de civilización, es un imperativo categórico moral, y cuando Hayek habla de libertad individual, aunque él la ve evolutiva en el orden histórico, es también una especie de imperativo categórico moral, ¿no? Bien, pero esta es una opinión, esta es mi opinión, no es que Hayek y Mises lo digan de manera explícita, ¿no? Bien. Eh, entonces, no se le puede exigir a un autor como Hayek o Buchanan que tengan una noción igual a la de Nozick o a la de Rothbard en el tema de propiedad, tienen una noción de utilidad, de propiedad más utilitaria, más evolutiva. Pero acá el debate se podría estancar, ¿no? Porque entonces acá surgirían debates interminables sobre cuál es la fundamentación adecuada de la propiedad. Y es acá donde yo les hago una propuesta más práctica, ¿no? Es raro que un filósofo haga una propuesta práctica, pero de vez en cuando tenemos un mal día, ¿no? En las circunstancias actuales, más allá del debate teórico, que está bien, por supuesto, sobre la fundamentación de la propiedad, yo creo que las propuestas constitucionales de Hayek y Buchanan podrían ser aceptadas
por las diversas corrientes del liberalismo, o por lo que María Blanco llama las diversas tribus liberales, porque en las circunstancias actuales, las propuestas de Mises y Hayek implican una vuelta, un volver a intentar un pacto constitucional liberal clásico, donde no solamente las libertades individuales obviamente tienen que estar respetadas, ¿no? Como en la primera enmienda de la Constitución norteamericana, sino que es un pacto constitucional que implica de alguna manera una eliminación del welfare state. O sea, en las circunstancias actuales, lo que proponen Mises y Hayek ya es demasiado para el mundo actual, ya es, comillas, suficientemente liberal. Y como siempre digo a mis amigos anarcocapitalistas, podrían ellos tomar esta propuesta constitucional de Hayek y Buchanan como una política de transición, como un momento de transición donde volver a debatir el punto, donde tal vez volver a debatir la diferencia entre federación, confederación, etcétera, etcétera. Incluso no creo que Hayek se hubiera negado a esto, porque para Hayek ninguna propuesta política es el fin de la historia. Toda propuesta política para Friedrich Hayek, dado el contexto evolutivo de su pensamiento, está siempre abierta a evoluciones posteriores. Así que volver a un pacto constitucional liberal clásico originario no es una prohibición, en mi opinión, de ir hacia una confederación o de admitir ciudades-estado liberales, autónomas, ¿ok? No, no hay ninguna prohibición de eso en el pensamiento de Hayek, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, aunque las propuestas de Hayek y Buchanan eh, no sean anarcocapitalismo o no sean Robert Nozick, el asunto es que desde el punto de vista de la redistribución de ingresos, no son la propuesta de redistribución de ingresos que propone John Rawls, pero igual que John Rawls, ¿no? Buchanan y Hayek tienen una coincidencia en las libertades individuales, ¿no? Que el sistema político tiene que de alguna manera defender, ¿no? O sea, si hay algo esencial por lo cual estos tres autores piensan lo mismo, es que si hay una constitución liberal clásica, está justificada en la medida que esté defendiendo esas libertades individuales que tienen que ver este, eh, con una concepción de persona que, a pesar de las grandes diferencias filosóficas, sin embargo, hay una coincidencia de fondo. Ninguna persona es dueña de la otra. Ninguna persona puede invadir a la otra. En ese sentido, todos tenemos que respetar nuestra igual dignidad, ¿no? Y en ese sentido tenemos que volver a fundar una sociedad libre, ¿no? Bien. Ok, acá entonces dejo de compartir, o sea que vuelvo a ser egoísta porque dejo de compartir pantalla, ¿no? Y vuelvo a ser egoísta, no sé si en sentido objetivista o no, y nos abrimos entonces a las preguntas, los comentarios, los acuerdos y desacuerdos, porque acuérdense que conmigo cualquiera puede estar en desacuerdo, incluso con esto último que estoy diciendo también. Así que bueno. Y bueno, y acá Matías generosamente, de manera altruista, no sé si objetivista, me va a ayudar con la parte de las preguntas. ¿Está?